médula ósea y le va a indicar que disminuyó el número de eritrocitos y que por lo tanto debe liberar eritrocitos. Igual a lo que habíamos hablado con los glóbulos blancos, ¿verdad? Nosotros tenemos una médula ósea, tenemos un vaso. En este vaso, en general, los eritrocitos, todos estos capilares, la multitud de eritrocitos circulan con el movimiento de la sangre. ¿Okay? Si este número de eritrocitos disminuye, eso crea una realimentación positiva que le indica al riñón. Cuando veamos sistema renal, lo vamos a ver con más detalle, cómo funciona realmente eso. ¿Okay? Rescaté la clase de funcionalismo renal, rescaté la clase de funcionalismo hepático. La estoy revisando, sí, al final sí prendió en la casa, pero eso se está cayendo a pedacitos. Mi laptop tenía 5 años metida en la oficina y se quemó toda la parte plástica. Y ayer cuando la prendí, que pude apretando así, se hizo pedacitos ahí mismo, ¿verdad? Pero sin embargo logré sacarla. Los hijos míos anoche estaban cuajados de la risa como sonaba la, pero bueno papi, ve que ya la estás partiendo, no importa, a mí lo que me interesa es sacar la clase y después botamos la computadora. Una computadora que hace 5 años ya era vieja, tú la viste. Imagínate, tenía Windows XP. Tiene Windows XP, imagínate tú. Sin embargo, vuela la computadora. Increíble lo rápida que es, pero rapidísima. Entonces logré como pude ahí partiendo la parte plástica, apretándola por un lado, se le salió la batería ya no sirve. Y una batería cuesta $120 para esas computadoras. Compro una nueva, no tiene sentido, aparte que sea. Bueno. Entonces ahí en esa clase afortunadamente tenemos todo eso. Y vi los esquemas, las fotos, las diapositivas, Dios mío, y hace 5 años que yo no la uso. Y tiene una actualidad increíble y es mejor que la que usé yo el semestre pasado, que es nueva, pero no está, me gusta muchísimo más. Entonces los muchachos, los hijos míos ayer, echándome bromas con la computadora esa. ¿Okay? Entonces, en el riñón, ¿verdad? Hablando muy someramente, cuando disminuye lo que se llama la tensión de oxígeno en sangre, recordemos que estos capilares van al riñón, al hígado, a la médula ósea, hacia piel, hacia los ojos, hacia todos los órganos de nuestra economía o de la economía animal. ¿Ok? Entonces, el riñón, insisto, eso lo vamos a ver con más detalle cuando veamos la clase, ¿okay? Detecta que hay una disminución de la tensión de oxígeno. ¿Dónde? En los capilares que irrigan el riñón. El riñón dice, oye, aquí me está llegando menos oxígeno. Si me está llegando menos oxígeno, es porque disminuyó el hematocrito, es decir, el número de eritrocitos, la hemoglobina, y por supuesto, si disminuye esto, debería disminuir el puntero, ¿correcto? Que no siempre es así. ¿Okay? Entonces, el riñón produce la primera parte de la molécula llamada eritropoyetina. En un proceso enzimático, que también lo vamos a ver en la clase de hepático, ¿okay? De funcionalismo hepático, que también logré recuperarlo. Entonces, por una función enzimática, ambas moléculas, el riñón produce una parte, el hígado produce la otra, y entonces tenemos la eritropoyetina. Bueno, ustedes han visto que hay atletas
atletas que se inyectan EPO, ¿no? Eritropoyetina. Claro, porque si se inyectan eritropoyetina, la cantidad de eritrocitos es bárbara. Si nosotros tenemos eritropoyetina en nuestro sistema, y lo tiene un perro, lo tiene un gato, ¿verdad? Hasta tanto no ocurra esto, no se libera o no se produce eritropoyetina, por lo tanto no va a haber un estímulo mayormente muy grande en la médula ósea, por lo tanto todo va a estar normal. ¿Por qué se inyectan eritropoyetina? Para forzar el sistema. Esa eritropoyetina va directamente a la médula ósea y le dice, epa, libera glóbulos rojos nuevos. Y allá te va la cantidad de glóbulos rojos nuevos en circulación, y eso hace que el oxígeno aumente en los tejidos, y bueno, y deportistas que corren, ciclistas, tal, maratonistas, respiren mucho mejor. Eso se ha investigado hace muchos años, pero hace 40 años no se sabía de eso. Hace 40 años que hay deportistas que han estado usando eritropoyetina. Hasta que hace unos años se determinó que la eritropoyetina era dopaje. Porque se creía que solo los esteroides y las cosas extrañas que se inyectaban era dopaje. Pero no consideraban la EPO. Imagínense ustedes cuánta gente se inyectaba EPO y como no era considerado ilegal, pues entre ellas una Joyner, una señora corredora de Estados Unidos que implantó un montón de récords, que por cierto murió. Se sospechaba que estaba usando ese tipo de sustancias como EPO para poder ganar. Nunca se le pudo demostrar nada. Pero al que sí se le pudo demostrar fue a, ¿qué se llama el ciclista? Que ganó 7 giros. Neil Armstrong. Ganó 7 vueltas a Francia. Imagínense ustedes. Campeón. Imagínense ustedes todas las cosas que usó el tipo. Con complicidad de su médico, que después intentaron meterlo preso y tal. Total, el médico por allá. Lo que sí es que a Armstrong le quitaron todos los títulos. Y el tipo, una vez lo entrevistaron, yo vi la entrevista, no le quedó otra opción sino reconocer todo eso. Porque el primero, hasta que no le demostraran, pues decía que él era inocente de todo lo que lo acusaba. Al final, cuando no pudo hacer otra cosa, lo entrevistaron y el tipo reconoció. Imagínense, el tipo tuvo cáncer, se recuperó y siguió ganando carreras. Increíble, o sea, el héroe, pues. Pero el héroe cayó en desgracia cuando le demostraron que usaba. EPO era lo más sencillito que usaba. Eran unos esteroides extraños que no eran detectados en sangre, sobre todo en Europa, en complicidad con otros corredores que también después salieron a hablar de que se inyectaban y tal, ¿no? Entonces, una vez que la molécula esta es creada, esta molécula va a médula ósea y la médula ósea tiene en su almacén glóbulos rojos maduros, ¿ok? Maduros. Una vez que estos glóbulos rojos maduros salen y van a circulación, nosotros entre las primeras 8 a 24, algunas veces hasta 48 horas, vamos a ver esos glóbulos rojos maduros. ¿Cómo es un glóbulo rojo maduro? De un tamaño estándar, ¿ok? Y sin núcleo.
algo así. Entonces la mayoría, la inmensa mayoría, repito, entre las 8 y 48 horas van a ser eritrocitos de tamaño normal, sin núcleo y con una cantidad de hemoglobina normal. Porque son eritrocitos maduros. Si esta situación continúa, ¿ok? Este ciclo se repite, la médula ósea va a seguir liberando glóbulos rojos maduros en tanto en sus almacenes tenga glóbulos rojos maduros. ¿Ok? Mientras la médula ósea tenga glóbulos rojos maduros almacenados, ella libera los glóbulos rojos maduros. Entonces, la inmensa mayoría en las primeras horas de las anemias son anemias normocíticas, normocrónicas. Durante las primeras horas. Por ese hecho, se liberan glóbulos rojos maduros. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa normocítica? De tamaño normal, glóbulos rojos de tamaño normal y con concentración de hemoglobina interna normal. Entonces vamos a tener una anemia normocítica normocrómica. Significa eso, oído con esto, que es no regenerativa la anemia. Si nos da este resultado, la anemia es no regenerativa. Pero es no regenerativa porque se están liberando las células maduras durante las primeras 48 horas. Entonces, si yo les pongo un caso donde les digo que el perrito o el gatito o cualquier animal está así hace 48 horas, nosotros sabemos que esa anemia nos va a dar normocítica, normocrómica. Es no regenerativa, pero porque se están liberando maduros. Por eso es no regenerativa, no porque la médula no pueda. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes estén ya actuando en su vida profesional y les llegue una anemia normocítica, normocrómica, ¿okay? Y decidan que esa anemia es no regenerativa, pues tienen que considerar si es no regenerativa porque está en las primeras 48 horas o porque después de las 72 la médula no responde. ¿Estamos claros? El punto que quiero significar. Es decir, ¿qué debe pasar después de las 48 horas? Es decir, a partir de las 72 horas. Que si el ciclo sigue, la médula ósea va a liberar células inmaduras. Y esas células inmaduras son células más grandes, de tamaño mayor, y con menor concentración de hemoglobina en su interior. Por lo tanto, si la inmensa mayoría de las células son de esta forma, nosotros vamos a tener una anemia macrocítica hipocrómica, que es la única anemia regenerativa. La única. Ojo con eso. Entonces, si el proceso sigue y no hemos hecho un diagnóstico y no hemos instaurado un tratamiento, este proceso va a seguir. Pero todo tiene un límite, ¿correcto? Entonces hay aquí, en este momento,
tenemos que intentarlo al menos, corregir esa situación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Haciendo un diagnóstico correcto. Y de acuerdo a ese diagnóstico exhaustivo, instaurar un tratamiento adecuado. Si nosotros cortamos ese proceso, este proceso a su vez va a cesar. Y la anemia, que antes era macrocítica hipocrómica, va a pasar hacia un hematocrito normal, ¿verdad? Por lo tanto, cuando ya este hematocrito sea normal, las células deben volver a su tamaño, su forma, su contenido de hemoglobina normal. Por lo tanto, vamos a tener células normocíticas, normocrómicas. Pero en ese momento ya no vamos a poder hablar de regeneración o no regeneración, porque se habla de anemia regenerativa o no regenerativa cuando precisamente haya anemia, cuando aquí haya disminuido. En esa recuperación, donde ya el hematocrito es normal, la célula por lo tanto va a ser normocítica, normocrómica. En ese momento sabemos que nuestro diagnóstico es adecuado y que nuestro tratamiento funciona. Ahora, ¿qué pasa si nuestro diagnóstico no es adecuado y el tratamiento no funciona? Que bueno, que vamos a seguir. Si es macrocítica hipocrómica, vamos a seguir con una anemia macrocítica hipocrómica, y la médula ósea incluso va a liberar células de mayor tamaño y células nucleadas. Es decir, son glóbulos rojos nucleados. ¿Okay? Entonces, como todo esto tiene un límite, ¿verdad? Si yo no corrijo, repito, ¿qué va a pasar con la médula ósea? Que va a liberar todas sus células maduras primero, luego va a ir hacia las células más inmaduras hasta llegar a los eritrocitos nucleados. Si nosotros vemos muchos eritrocitos nucleados en una muestra, en un paciente que tenga anemia macrocítica hipocrómica, hay que tener mucho cuidado, porque ahí estamos viendo que no se ha resuelto el problema. Lo que quiero decirles es que la médula ósea sola no va a poder resolver. La médula ósea está funcionando, ¿ok? Y la médula ósea regenera, pero la médula ósea regenera con células que tenga almacenadas. Si la médula se queda sin almacenamiento, pues no va a poder regenerar, que es lo que pudiera ocurrir. ¿Okay? Entonces, si este proceso sigue, ¿qué va a pasar? Se va a quedar la médula ósea sin células, ¿verdad? Y vamos a tener un hematocrito que va a disminuir aún más, y la anemia se va a hacer más severa. ¿Okay? Entonces, la médula puede regenerar, pero si la destrucción del glóbulo rojo se da más rápido que el proceso de regeneración, la médula ósea no puede solucionar la anemia. Entonces, por eso es importantísimo que tengamos un diagnóstico y un tratamiento. Si hacemos un diagnóstico, instauramos un tratamiento, repito, el proceso se detiene y la médula sigue funcionando de acuerdo a su capacidad que tenga en ese momento. Entonces, en un principio, las anemias macrocíticas hipocrómicas, es decir, regenerativas, si nosotros hacemos un tratamiento adecuado, repito, pasan
hacia un valor normal y la célula debe ir hacia la normalidad. Es decir, que las células, la mayoría de las células serían normocíticas, normocrónicas. Yo en ese momento digo que es una anemia en remisión. Y yo sé que está actuando bien el tratamiento y la médula está funcionando correctamente. Ahora, si nosotros no hacemos un tratamiento, la médula se va a agotar y por lo tanto, en principio, una anemia que era macrocítica hipocrómica va a volver a ser normocítica, normocrómica con anemia. Si antes era regenerativa y ahora es no regenerativa, eso es un indicio muy negativo. ¿Ok? Cuando la médula ya se agota, significa que si yo tengo, en este momento tengo células macrocíticas hipocrómicas y luego de unas horas yo veo mis células normocíticas, normocrómicas y aún hay anemia, ya digo que la médula ósea se agotó. Entonces, cuando hagamos el IPR, por ejemplo, el índice de producción de reticulocitos, vamos a ver que ese es un IPR muy bajo. ¿Okay? Más adelante vamos a hablar sobre el IPR, sobre la morfología, sobre cuándo las células son macrocíticas hipocrómicas, ¿okay? Los valores de BCM, CHCM, todos esos indicios actúan de manera que nosotros podamos saber cuál es el comportamiento de la anemia y de la médula ósea. Entonces, lo ideal es que en todos esos procesos yo tenga una anemia macrocítica hipocrómica, regenerativa. Eso es lo ideal. Y si nosotros tenemos una anemia macrocítica hipocrómica y colocamos un tratamiento adecuado, pues vamos a resolver este proceso. Si el tratamiento no es adecuado, ya sabemos que vamos a volver hacia una anemia normocítica, normocrómica y esa ya no es regenerativa. Y me indica que la médula se está agotando. ¿Pero por qué? ¿Porque la médula no puede responder? No, porque aquí hay un límite. Ahí hay un límite. La médula ósea tiene en sus almacenes un número limitado de eritrocitos en un momento determinado. En 100 años, que puede durar una persona, 90 años, lo que sea, la médula ósea tiene infinita capacidad de producir y de guardar eritrocitos. Pero en un momento corto, en un caso como esto, donde estamos hablando de 72, 90 horas, pues es distinto porque la médula en ese momento se agota. ¿Por qué? Porque ya liberó la mayoría de las células que estaban en sus almacenes y se quedó sin esas células. Ahora, si la persona o el perrito en 20 años, el perrito, nunca ha tenido anemia, pues la médula ósea va a seguir produciendo indefinidamente eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Pero sabemos que eso es difícil. Entonces, lo importante es que en esos cortos lapsos de tiempo la médula ósea funcione, pero que también exista el veterinario que hace el diagnóstico y que ayuda a la médula ósea a resolver ese caso. Si no existe el veterinario que haga el diagnóstico y que instaure el tratamiento, pues ese proceso va a seguir su camino y vamos a llegar entonces a una anemia no regenerativa. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Qué hora tenemos? Las 9. Si quieres salimos un ratito y vamos hacia unos 20 minutitos. Vamos hacia hoy solo vamos a ver la mitad de la clase.